Bueno, hoy les voy a contar la historia de cuando quebré mi negocio de Xbox. La verdad quería contarlo adentro en la casa, todo fresqui, pero entonces les voy a contar en el camino. En el año 2016 puse un negocio de Xbox justo entre una secundaria y una primaria. No, entre una secundaria y una prepa. Era la ubicación perfecta. Ya se imaginarán cómo estaba de lleno ese negocio. Incluso desde la mañana, desde los morros que se salían de pinta de la escuela. Luego a la hora de la salida obviamente se atascaba. Toda la tarde los que se quedaban ahí a jugar hasta la noche. El negocio era muy exitoso, entonces siempre teníamos muchos clientes. El problema comenzó cuando contraté a un chavo que era hermano de un amigo y es cuando empezó el problema. Yo siempre he sido muy amable y siempre he querido como apoyar a todos, ¿no? A mis empleados, a emprendedores, porque entiendo lo difícil y lo cansado que puede ser emprender y tener un empleo, ¿no? Entonces siempre era buena onda con él. Me acuerdo que había una señora que llevaba comida y yo a ese men de vez en cuando le decía, oye men, te invito a una comida, ¿qué quieres? Le mandaba el menú y así. Ven esta chuletota. Es una C10. Entonces siempre he querido como ser buena onda. Yo le invitaba a veces de comer y todo. Llegó un momento donde yo ya dejé a este chavo completamente solo. Él ya cobraba, él administraba el dinero. O sea, fue muy bueno en su trabajo. Y por ser hermano de mi amigo, pues le agarré confianza y en un punto lo dejé solo, ¿no? Él trabajaba ahí todo el día, entonces ahí comía, pero yo no le pagaba las comidas. Entonces él por WhatsApp me decía a veces, oye men, pásame el menú de la señora que trae comida. Y yo decía, bueno, va a pedir comida. Le mandaba el menú, él pedía su comida, todo bien, ¿no? Pero luego tuve un problema y un día de esos en esa zona donde tenía los Xbox, llovió un montón. O sea, llovió a un nivel que se inundó todo, se inundó el local, las consolas quedaron así flotando. Las consolas flotan, para el que no ha intentado hacer flotar una consola, las consolas flotan. Entonces men me marcó, oye men, ven, rápido, se inundó todo el local, no sé qué. Y yo dije, no manches. O sea, ese día sí llovió bien duro. Yo estaba atendiendo una lavandería que tenía en ese entonces, mientras este men atendía los Xbox. Y pues me preocupé porque me mandó un video. Llego al local, me bajo y sí, o sea, incluso donde me estacioné el agua me llegó a media pantorrilla. Abro la puerta del local, era un cancel de vidrio, me acuerdo. Y cuando lo abro, toda el agua de adentro del local se sale. O sea, lo que hicieron ellos fue que se inundó. Ellos cerraron las puertas y el agua de adentro del local se quedó ahí, no dejaron que se saliera el agua. Pero entre ellos estaban risa y risa, o sea, obviamente a ellos no les interesó, estaba él y uno de sus amigos. Estaban risa y risa en un sillón viendo cómo estaba inundado. Y pues yo luego a checar, o sea, agarrar las cosas. Él no pudo ni quitar el refri, o sea, ese men no procuró que nada se inundara, ¿no? Y no es como que se inundó así de un jalón, sino que en cuanto ves que se empieza a meter el agua, pues obvio empiezas a recoger cosas, ¿no? Pero como ese men no era su local ni nada, pues le valió. Pero eso no fue lo que me molestó. De 9 consolas que tenía, 6 ya no tuvieron arreglo. Me quedé con 3 consolas y en ese momento yo no tenía un colchón como para este tipo de cosas, no tenía un ahorro porque había invertido todo en la lavandería. Entonces pues hablé con la señora que me rentaba el local. Oiga señora, mire, la verdad se me inundó todo, no voy a poder continuar con el local, me voy a tener que salir del local. Y la señora buena onda me dijo, no, pues mira, vamos a hacer algo, no me pagues 2 meses, en lo que te recuperas, no me pagues renta 2 meses. Pero la verdad es que sí decidí salirme porque no tenía ni siquiera consolas para generar ese dinero. Y no tenía dinero para comprar al menos otras 2 consolas para que fueran 5. Pues ya con las 5 consolas se armara algo, ¿no? Además de eso, el agua que había inundado el local pues era agua sucia y todo había quedado muy apestoso, los sillones y todo. Entonces le dije a la señora que no y me resigné a cerrar el local. De todos modos mi lavandería estaba funcionando muy bien. Me quedé con 3 consolas y dije, bueno, voy a echarle todas las ganas a la lavandería y en 2, 3, 4 meses que ya tenga dinero, abro. Y yo tenía en mente otro local. Dije, aquí a 2 calles hay otro local más chido, más caro pero más grande. Y yo dije, yo ya sé que este negocio jala, pues le voy a echar ganas al nuevo local, más consolas, más dinero. Y entonces yo le quedé a deber su semana a este chavo y le dije, no seas malo, te pago tu semana el viernes. Creo que era como un miércoles, martes, y le dije, te pago tu semana el viernes, no seas malo. Sí, cómo no. Y entonces en eso, ese día estábamos ahí en el local. Llega la señora de la comida. Oigan jóvenes, ¿no van a querer comida hoy? Y el chavo le dice no. Y no sé por qué se me prendió el foco de preguntarle a ese men. Le dije, oye men, de todas las veces que has pedido comida, ¿de dónde la pagas? Y ese compa me señala así, la caja registradora. Y yo, bro, cuando me dijo eso, le dije, men,
no habíamos quedado en eso. Las veces que yo te invité comida fue que yo la pagué de mi bolsa y yo te la invitaba. Pero resulta que no, este compa, cuando empezó a pedir comida diario, agarraba de la caja y obviamente también le invitaba a su compita. Entonces diario me estaba robando de la caja 2 comidas, que eran 110 pesos de las 2 comidas. Obviamente yo dije, pues ya no le voy a dar su semana, ¿no? Y le dije, oye, men, la neta ya no te voy a dar tu semana. Porque él me preguntó el viernes, me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Vas a pagar los 1000 que me debes de la semana? Y le dije, no, bro, no te los voy a dar porque me estuviste robando la comida. Él le contó a su hermano, que era mi amigo en ese entonces, y su hermano pues se enojó conmigo. Y yo la verdad sí le dije, no manches, tu hermano es un ladrón. O sea, tú por defender un ladrón y tu hermano otro ladrón. No puede ser que, o sea, que sean tan cínicos y tan tontos pensar que la comida iba incluida, ¿no? No habíamos hablado de eso. Obviamente y descaradamente me robó en ese aspecto. Y quién sabe cuánto más se llevó de la caja, ¿no? Pero bueno, es algo que pasa. A pesar de que yo tenía cámaras de seguridad, pues no puedes estar checando las cámaras todo el tiempo. Entonces la verdad me agüité. No es que no pudiera continuar con ese negocio, claro que pude. Tenía las herramientas y unos meses después tenía el capital también. Pero simplemente no quise continuar con ese negocio. Además de que en esas fechas tenía una relación con mi novia de ese entonces muy pesada, muy cansada, de muchos problemas. Si hay una lección que aprender de todo esto, yo creo que es que estés prevenido incluso para las cosas menos probables, como en este caso sería una inundación. Yo estaba prevenido para robos, tenía cámaras, tenía unos candados muy buenos, una cortina muy resistente, era difícil que entraran. Estaba preparado para muchas cosas, pero no para inundaciones. Y la otra es que siempre te van a robar, entonces eso no lo puedes evitar, no puedes evitar que te roben, pero sí puedes contemplarlo y aún así triunfar. Esa fue la pequeña historia del negocio de los Xbox y últimamente he estado pensando en abrir otro de esos negocios. Incluso hoy 2024 creo que sigue siendo una opción rentable. Déjenme en los comentarios si sería buena idea, si quieren ver cómo abro otra vez ese negocio en una zona buena, cosas que hacer, cosas que no hacer. Y bueno, esa fue la historia de hoy, nos vemos en el siguiente video. Por cierto, en otro video les voy a contar la historia de cómo me peleé con este vato que era hermano del vato que me robó. Entonces en el siguiente video les cuento la historia de cómo nos peleamos este vato y yo.